Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo mi top de las 5 últimas lecturas. Y como suele ser habitual, las ordenaré de peor a mejor. Y bueno, para abrir este top empezamos con el puesto número 5 y con 3 estrellas, una recopilación de 5 narraciones de la autora Guadalupe Netzel, que se llama El matrimonio de los peces rojos. Bueno, pues como os digo, son 5 narraciones que ha recopilado Guadalupe Netzel, en las que nos habla pues de la vida de pareja, a veces las incomprensiones que se suelen originar en esa relación de pareja. Luego nos habla también sobre la maternidad, sea deseada o no lo sea. Luego también los problemas de personalidad íntimos de la adolescencia. En fin, nos hace como pequeños retratos de cómo surgen, de cómo se originan las decisiones en según qué etapas de la vida y en según qué situaciones. Escribe bien, la verdad es que me ha gustado cómo escribe, pero bueno, a pesar de ser narraciones cortas, a mí, se me ha hecho un poco pesadico. Y no, ya os digo que no es porque no escriba bien la autora que escribe muy bien, sino porque a veces, las tramas no son más que meras descripciones y nos habla sobre desarrollos y aspectos psicológicos de los personajes, pero bueno, cuando parece que se va a poner interesante ya se ha terminado y cuesta mucho arrancar las narraciones. En fin, por varios elementos a mí se me ha hecho aburridilla, es decir, una lectura muy aburrida y un poco pesada para ser breve, que no sé cuántas páginas tiene, pero bueno, lo he leído en digital y bueno. Pero sí que sé que es una autora latinoamericana muy reconocida y que la chica pues tiene muy buena pluma. Pero bueno, a mí no me ha llegado, así que os dejo esta recopilación de narraciones en quinto lugar con 3 estrellas. En cuarto lugar, y también con 3 estrellas, os traigo una opinión impopular y se trata de Los restos del día, de Kazuo Ishiguro. Kazuo Ishiguro, sabéis que es el Nobel que también del que también os traje hace un tiempo, de Clara y el Sol, que era de ciencia ficción, de inteligencias artificiales y de muñequitas, especie de robots que se utilizaban para hacerle compañía a los niños. Y bueno, el apego que se tenía al final los niños con los robots, con las inteligencias artificiales, sustituyendo la compañía y el calor de sus padres. Esta fue una obra que a mí me encantó. Pues bueno, digo que es una opinión impopular la de los restos del día, porque los restos del día, sabéis que fue publicada en 1989, consta de 256 páginas y fue muy famosa. Hubo película con Anthony Hopkins y la otra mujer, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, os dejaré por ahí la portadita. Y bueno, ya os digo que fue muy famosa, una novela muy famosa de este hombre. Y bueno, a mí me ha gustado, la verdad, la flema británica. Primero de nada va sobre la vida de un mayordomo que está al servicio de un norteamericano. Antes había pasado ya por uno o dos dueños más de otras casas, y este hombre es muy profesional, es un mayordomo muy profesional y desempeña su labor de forma magnífica y mantiene siempre las distancias con el dueño de la casa. Luego conocerá a una ama de llaves también muy profesional, pero esta mujer sí que ya si bien al principio no hay feeling entre ellos porque los dos son muy cuadriculados en su forma de hacer las cosas y hay diferencias entre ellos, pero luego sí que es verdad que la actitud de ella sí que irá un poco a poco introduciendo una serie de elementos más humanos en esos protocolos tan estrictos de los mayordomos y las amas de llaves, ¿no? Cosas que el protagonista no hará. Seguirá siendo muy profesional y antepondrá siempre el interés de la casa en la que sirve a su felicidad personal o a su vida personal, ¿no? Así que no se permitirá grandes
En fin, salvo algunos momentos de vacaciones que le da este dueño, este señor norteamericano, salvo esos pequeños, el resto es nada más que trabajar y trabajar y ya está. Entonces, pues bueno, ya os digo que lo que más me ha gustado es pues, la prosa, la forma de escribir de Kazuo Ishiguro, que me encanta, igual que me gustó en Clara y el Sol, y bueno, y esa flema británica, porque bueno, Kazuo Ishiguro es inglés también, es decir que aunque tenga ascendencia japonesa, pero vamos, ha vivido toda su vida en Londres, ha estudiado allí y da clases allí, y en fin, este hombre, ya os digo que la flema británica, esa forma de escribir tan rococó y tan señorial, y eso lo hace de maravilla, ¿no? Y eso es lo que más me ha gustado, lo que es la ambientación de esas casas señoriales, de esa forma de relacionarse, cómo cada uno tiene que ocupar su lugar dentro de la escala social, dentro de la casa. Y bueno, y como pues este señor para el que está trabajando en estos momentos es un señor que parece ser que es muy importante, ¿no?, en Inglaterra. Entonces pues recibe reuniones, hace reuniones de gente, diplomáticos y políticos muy importantes a nivel europeo, incluidos algunos nazis al principio, y al principio incluso cuestiona a los judíos, luego cambiará de opinión cuando vea la actitud de los nazis, en fin. Todo eso es un poco, pues, nos vamos enterando de cómo avanza la historia con H mayúscula desde dentro de una casa y desde las sombras, los rincones donde habitan los mayordomos, que ven entre bambalinas cómo se hacen esas reuniones y qué opiniones se tienen, etcétera. Ellos por supuesto nunca dan su opinión, porque ser profesional significa pues eso, mantener la distancia y simplemente servir a su dueño, y que todo el protocolo de las reuniones, estas cosas vayan bien. El caso es que llega un momento en el que la ama de llaves parece ser que siente algo por él. Pero bueno, como este hombre siempre va posponiendo y va separando su vida personal de la del trabajo, pues llega un momento en el que prácticamente la del trabajo lo absorbe por completo y pierde la posibilidad pues de formar algo, ¿no?, de crear algo con esta mujer. Cosa que, bueno, se supone que luego se arrepentirá, ¿no? Pero bueno, ya os digo que por ese lado pues me ha gustado, ¿no? O sea, toda esa flema británica, esa seriedad, esa forma de escribir tan... Lo que no me ha gustado, pues que bueno, que inevitablemente siento tristeza por el servilismo, ¿no?, que se muestra en esta obra, ¿no? Hasta qué punto pues eran serviles y asumían, eran como si asumieran la diferencia social, las clases sociales y en fin, esa justificación de las clases sociales que hay fuera de la casa, dentro, de forma también jerárquica y estricta, y luego pues la resignación del protagonista a, ya os digo, a anteponer su servicio a un amo, sea el que sea, porque pasa por varios, a su vida personal y a perder pues el amor que podría haber compartido con esta mujer, ¿no? Así que pues bueno, ya os digo que está muy bien escrito, pero ya os digo que es una historia pues que a mí pues, la verdad es que o sea, es triste, la verdad, es un poco triste, y bueno, y por lo demás pues bueno, está muy bien escrita y una lectura sí que merece, así que pues nada. En tercer lugar, y ya el último de 3 estrellas, os traigo a Fernanda Melchor con su obra Aquí no es Miami. Bueno, pues esta es una recopilación de relatos que se reúne alrededor del tema de la violencia originada por los cárteles de la droga en las calles de México. Es una novela, es un recopilatorio de relatos breve de 160 páginas y bueno, a excepción de un relato que me ha gustado muchísimo y que creo que yo lo englobaría más en el tema del terror, del género del terror, que se llama La casa de Estero. Ese relato es el que más me ha gustado. El resto parece que fueran como crónicas periodísticas que la autora pues bueno, va recopilando de todos esos casos de violencia en los que los cárteles están conchavados en connivencia con el gobierno
mexicano y por lo tanto pues bueno, tienen carta blanca para provocar caos y violencia ya por donde vayan, para reprimir pues cualquier tipo de protesta. Así que pues bueno, una cierta denuncia de esta lacra social que ha sido el narcotráfico en México desde hace muchos años, desde los 80 prácticamente, desde que cayó en Colombia el Pablo Escobar. Pues bueno, ya lo pasaron todo a México y bueno, y continuó, ¿no? en Colombia, pero ya menos, para darle más protagonismo a México. En fin, el caso es que, pues bueno, el tema de los narcos, con el tema de, por supuesto, de la DEA y del tema de los americanos detrás, siempre promoviendo este tipo de organizaciones, pues bueno, son las que producen pues el caos hoy en día sanitario que hay en los Estados Unidos. Así que, pues bueno, la violencia siempre se exporta, por lo tanto en este caso se exporta a México y Fernanda Melchor nos crea esta denuncia social y política pues en las calles de aquel país. Por lo tanto, pues bueno, ya sabéis que Fernanda Melchor también es la autora de Temporada de Huracanes. También tengo muchas ganas de leerlo porque le han dado mucha publicidad a ese libro y bueno, tengo ya muchas ganas de descubrirlo. Lo que pasa es que a Fernanda Melchor tengo que dosificarla porque como sé que es tan dura en sus relatos, sé que sufro bastante. También tengo la de Paradise también para leer, en fin, que es una autora que tengo que ir un poco dosificándome para no sufrir tanto, o sea, poco a poco. Pero bueno, os lo dejo, ya os digo, en el tercer puesto con 3 estrellas. Bueno, pues en segundo lugar y ya con 4 estrellas os traigo un ensayo biográfico de Natalia Ginzburg que se llama Anton Chejov, vida a través de las letras. Bueno, pues este ensayo biográfico, como os digo, es breve, consta de 88 páginas y fue publicado en 2006. Esta escritora italiana, siguió y le encantaba Chejov y nos hace en este breve ensayo nos hace más que una biografía del autor, que sí, por supuesto que salen partes de su vida desde jovencito, pero nos relata una especie como de biografía literaria, es decir, cuándo, cómo y por qué, en qué condiciones escribió cada una de sus obras, que eso me parece a mí incluso más importante. Me ha resultado muy curioso cómo Ginzburg, esta autora italiana, nos dice que de jovencito, cuando empezó a escribir Anton Chejov, no tenía éxito ninguno. Todo el mundo lo criticaba, sus obras de teatro eran un desastre. Sí que es verdad que entonces era muy importante la compañía, el director y los actores que representaban, que estrenaban tu obra. Entonces, claro, a medida que luego Anton Chejov pues ya fue conociendo y se fue ya conociendo mejor las compañías de teatro que había, pues ya empezó ya a elegir, a seleccionar qué gente quería que llevara sus obras al teatro, pero al principio no lo sabía y cualquier compañía de estas un poco pues intentaba representar la obra y claro, como bien sabéis vosotros, la óptica de un libro, con la intención con la que lo escribió el Chejov a cómo lo entendió el director de la obra de teatro, pues distaba muchísimo de las dos concepciones. Por eso, por lo que la representación fue totalmente diferente a lo que él originalmente había planteado. Si bien quería hacer como una comedia de crítica, ¿no? De crítica social, pero bueno, una comedia más tipo irónico, más tipo gogol. Sin embargo, aquellos lo hicieron en plan una comedieta de estas que, bueno, que la gente silbaba y la gente, pues aquello fue un desastre, y la crítica de la primera obra que estrenó Anton Chejov fue un desastre. De hecho, fue la causa por la que luego se negaba a hacer teatro. No quería seguir escribiendo teatro porque se le había grabado aquella derrota en la que, bueno, se levantó del asiento, que él estaba allí, se levantó del asiento y se fue enfadado y destrozado. Así que bueno, luego siguió escribiendo cuentos y no quería volver al teatro bajo ningún concepto. Fue ya luego cuando conoció a Gorky, que ya Gorky le dijo: haz el favor de volver al teatro porque tú el teatro lo haces muy bien y tal. Entonces, pues bueno, luego ya
casi que lo convenció un poco. De todas formas, nunca dejó el cuento como su género predilecto. Y ya os digo, esto es como un recorrido de todos, de cómo iba escribiendo y por qué y en qué circunstancias iba escribiendo. Él provenía de una clase media alta, acomodada. De todas formas, bueno, entre su tuberculosis que siempre fue arrastrando y los incesantes viajes, se tenía que ir cada 2 por 3 al sur bueno, a temperaturas más cálidas, y luego el tema económico, que también al principio estaba un poco apuradillo, pues bueno, siempre estuvo ahí un poco con muchas dificultades para su producción literaria. Ya cuando era ya más mayorcico, ya sí, cuando el chico ya llevaba ya más tiempo, ya se buscó un sitio allá abajo en, ¿cómo se llama? Yalta, no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo ese donde él siempre iba allí a tomar el sol y a una casita, y allí pues empezó él él se retiró del mundo y ya pues escribía ahí más tranquilo. De todas formas, ya os digo que fue un hombre que luego también nos cuenta también la historia de Olga, la actriz con la que él se casó. Bueno, también pues bueno, él prácticamente fue un solterón hasta sus últimos días, que ya se casó con Olga, pero él no se quería casar, decía que eso era, vamos, que era una relación que el matrimonio era los inconvenientes superaban a los beneficios. Así que bueno, fue un hombre bastante solitario y que prefería la soledad a estar en fiestas y estar en fin, en reuniones en Moscú y en Petersburgo con literatos y con copas de champán y estas cosas. No, él era más de un hombre de campo, se retiraba allí, más reflexivo, le gustaba ahí escribir tranquilito y ya está. Por eso yo creo que a veces no tuvo tampoco muy buena relación con los críticos, porque los críticos, pues claro, necesitan también un poco que estés ahí socializando con ellos, y como este hombre iba un poco por libre, pues se ve que tampoco les caía muy bien. Entonces, pues bueno. Y bueno, también nos habla de la relación que tuvo con Tolstoy. En fin, ya os digo que con lo breve que es, la verdad es que contiene muchísima información, y sobre todo desde el punto de vista de la literatura. Está muy bien, muy bien. Y aquí también nos dice cómo al final conoció a Gorky y cómo empezaron a cartearse también. O sea que, pues nada, un ensayo, ya os digo, biográfico de la vida literaria de Chejov, que está muy interesante, y la verdad es que es muy rico, ¿no? en datos y en aportes que nos aclaran un poco más el por qué y cómo escribía Chejov. Como cuando estaba un poco agobiado con el teatro, siempre se iba para el cuento, porque el cuento además casi nunca fallaba. Era muy bueno escribiendo cuentos, y por lo tanto, pues bueno, las revistas se lo rifaban para publicar. Sin embargo, en el teatro tenían ahí la espinita clavada, que no había manera. Pues nada, en segundo lugar, con un 4 estrellas ya, así que os traigo este ensayo biográfico de Natalia Ginzburg, esta escritora italiana. Es una escritora que acabo de descubrir y que ya he estado por ahí indagando un par de libros más de ella, y que os traeré próximamente, porque creo que va a ser un descubrimiento de escritora magnífico. Creo que Natalia Ginzburg nos va a gustar mucho, así que pues bueno, ya os la traeré más adelante con, bueno, ¿cómo se llamaba? Bueno, no lo voy a hacer spoiler, ya os lo traeré en el próximo book haul. Pues nada, Anton Chejov, Vida a través de las letras, segundo puesto con 4 estrellas. Bueno, y la joya de la corona de esta semana, y con 4 estrellas también, un pedazo de escritor que este es otro descubrimiento que me ha encantado. Esto es una cosa, no sé cómo deciros. Imaginaros a un escritor victoriano mezclado con el Edgar Allan Poe, mezclado con la sátira ácida del Gogol. O sea, es una mezcla, pero es un escritor de finales del siglo XIX, principios del XX, pero un escritor ácido, oscuro, tenebroso. Es un escritor que me ha encantado por donde lo veas. De hecho, hay incluso
El primer relato es de La reticencia de Lady Anne, que es el que da título a la recopilación de relatos que os traigo hoy. Me ha resultado al final un puntico, o sea, empiezas con la sonrisilla, con el humor negro ese británico, ese victoriano, pero acaba que dices, ostras, esto es de terror, esto no es, o sea, muy bueno, muy bueno. Bueno, os hablo de Saki, con esta obra de Siruela, de la editorial Siruela, que se llama La reticencia de Lady Anne y otros cuentos. Bueno, este hombre, Saki, os voy a leer un poquito su biografía porque ese, como podéis imaginar, es su seudónimo. Saki, nacido en 1870 y fallecido en 1916, fue el seudónimo de Héctor Hugh Munro, nacido en Birmania, Myanmar, y su vida y su obra estuvieron a caballo entre su país natal y la Inglaterra decimonónica. Periodista especializado en la sátira política, fue corresponsal del Morning Post en Polonia, Rusia y París. Los 12 relatos breves reunidos en La reticencia de Lady Anne, en los que se puede detectar algunos datos autobiográficos del autor, constituyen 12 anécdotas envueltas en una atmósfera inquietante que sorprenden siempre al lector con un final inesperado. Y cierto es, o sea, inesperado total. Borges decía de él: con una suerte de pudor, Saki da un tono de trivialidad a relatos cuya íntima trama es amarga y cruel. Esa delicadeza, esa levedad, esa ausencia de énfasis puede recordar las deliciosas comedias de Wilde. Y luego Javier Goñi, en Diario 16, dice: Saki consiguió con una economía admirable de medios unos espléndidos relatos que aromatizaba con unas gotas de humor negro. Para comprobarlo no hay más que echar una ojeada, por ejemplo, al que abre este volumen, La reticencia de Lady Anne, estupendamente rematado con una frase final. Sí, la frase final de La reticencia es magnífica. Bueno, pues ya os digo, es una recopilación de cuentos breves, muy breves, a lo mejor son 2 o 3 páginas cada uno, porque es muy finito este recopilatorio, consta de 151 páginas. Y ya os digo que mezcla el humor negro, algún toquecillo de terror, todo con esa flama británica, esa forma muy rococó, muy no sé, muy victoriana de hablar y tal, que es una delicia, porque además es verdad, ahora que lo ha dicho aquí me recuerda un poquillo a Oscar Wilde en cuanto a esas que te las va soltando así indirectas, ¿sabes? Te las va soltando y tal, pero no deja de sin perder la compostura, ¿sabes? Está hablando te suelta alguna frase de esas que te la tienes que leer 2 veces y luego ya continúa como si no hubiera pasado nada. O sea que es magnífico, a mí me encanta este Saki, y se nota que es un hombre de estos que está un poco por encima de las circunstancias, que ha visto cosas, que ha sufrido acontecimientos, ha viajado por el mundo, está un poco de vuelta de todo, y te escribe de una forma muy diplomática, pero te suelta, y tiene como todos sus relatos tienen así un ambiente oscuro, de tristeza, de nostalgia, quizá, no sé, como si arrastrara algo de soledad, ¿no? En tanto viaje, este hombre vaya acumulando una serie de experiencias, y que esa soledad le vaya haciendo, pues bueno, entrar en un poco, pues me recuerda a eso, ya os digo, a esos autores que se encerraban allí, se aislaban como el Poe o el Lovecraft, y escribían allí en sus pesadillas, ¿no? Que iban surgiendo desde la soledad y de la tristeza, pero este hombre sin perder nunca la compostura, puesto que es británico, y por lo tanto, o sea, me parece, ya os digo, una mezcla fabulosa de humor negro, de ironía, luego esa escritura victoriana tan bien hecha, tan bien escrita, tan diplomática, y luego esa parte oscura, ese lado tenebroso, ese humor negro, esa oscuridad que en todos los cuentos al final emana, ¿no? de su cuento, de manera que me sorprendió muchísimo. Yo veo esta portada, el Saki, un escritor de finales del 19, tal, digo, pues nada, pues la típica novela, los Watson, estos en fin, las novelas estas victorianas, ¿no?
Pero que va, esto es una joyita, ¿eh? Este hombre es una joya. Yo tengo que seguir, investigando a ver qué hay por ahí publicado en castellano de Saki, porque bueno, creo que este hombre es un descubrimiento, es una joya, y tengo yo que seguir por esto es una nueva senda que se me ha abierto en este árbol que se va abriendo de posibilidades. Los 4 y los 5 estrellas son nuevas ramas, entonces tengo que ir siguiendo los autores que me van llevando por este camino por la vegetación de la literatura, me van llevando por caminos insospechados. Por lo tanto, esta es una nueva rama que tengo que seguir sí o sí. Así que pues bueno, que en este último libro ya me despido. Espero que os haya gustado los 5 últimos títulos que he leído en estos últimos 15 días. Y bueno, como veis también variadillo, hay un poquito de cada cosa. Y bueno, he sacado estas 2 semanas en este recopilatorio en este top 5 he sacado 3 estrellas y 2 4, pero bueno, ha estado bien. La verdad es que el tema de Saki, que para mí es una maravilla, y el descubrimiento de estos 2 autores, yo a Saki ya lo conocía, pero bueno, con este recopilatorio ya he confirmado lo que sospechaba, que es un gran autor, y Natalia Ginzburg. Estos 2 autores son mis 2 descubrimientos, por lo tanto 2 nuevos. Bueno, Kazuo Ishiguro también, Kazuo Ishiguro también me gusta. Lo que pasa es que Clara y el Sol me gustó, y sin embargo los restos del día, pues bueno, está muy bien escrita, pero lo que es el tema en sí, pues bueno, a mí no me llega mucho, pero bueno, también reconozco que es un maravilloso escritor. Pero bueno, Saki y Ginzburg son los 2 descubrimientos que acabo de hacer en estos 15 días, y por lo tanto estoy muy satisfecho con este top 5. Y bueno, espero que si os ha interesado, os ha gustado alguno de estos 5 títulos, que os lo apuntéis en vuestra lista de pendientes. Y bueno, y ya pues solamente agradeceros que hayáis pasado a verme otra semana más, que os deseo una semana maravillosa de lecturas, y nada, y que ya os preparéis los flotadores y los refresquitos y todo para ir a la playa o a vuestra piscina, o en fin, donde queráis, que estén más fresquitos ahí a remojo, porque ya se acerca el calor sí o sí. Así que pues bueno, muchas gracias de verdad por estar ahí una semana más, y hasta la semana que viene, lectores. Un abrazo.